ha sido condenada por la ONU. Pero la última es la peor. Amenaza la próxima cumbre de las Américas con no acudir si no son invitadas Cuba, Venezuela y Nicaragua. Espero que Estados Unidos no le haga caso. Les habló Carlos Alberto Montaner. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Contémosle a la gente al oído lo que se está diciendo en público. El asesinato de este fiscal paraguayo es de una gravedad extraordinaria, Ademar. Aquí no le estamos dando la importancia que tiene. Esto para Colombia, para Cartagena, es un hecho sencillamente atroz, atroz. Y parece que es la larga mano del narcotráfico que vino desde Asunción, Paraguay, con las personas a las que había condenado a muerte, el fiscal. Y desde luego, su esposa que queda también herida de muerte, y el niñito que vendrá, que, Dios mío, que tenga compasión de esa criatura. Esto es terrible, Demar, esto es terrible. Es que el narcotráfico, doctor Fernando, con este hecho, una vez más, para los que creen que el narcotráfico es un chiste, no es un asunto local de una ciudad o de un país, sino que es un asunto transnacional. Que está muy bien organizado, que está muy bien conectado, y precisamente gracias a esa organización y esa conexión que es criminal, logran llegar a los objetivos de la manera en como lo ha hecho en contra de este fiscal que estaba de vacaciones en Colombia, en Barú, y terminó siendo asesinado de manera cinematográfica por un par de criminales de los que ya se dice, hay pistas de quiénes serían, hay retratos hablados. A mí esto de los retratos me parece terrible porque los veo y digo, no parecen de la vida real los retratos, pero bueno, supongamos que sí y que eso va a conducir con la captura. Dos cosas quedan ahí en el tintero y reflexionaba yo, doctor Fernando. Lamentablemente el tema de redes sociales no resulta el más favorable para cuando usted quiere hacer una actividad y es una persona que tiene alto riesgo. O sea, su esposa y entiendo él publicaban sus momentos de luna de miel y estaban muy felices y orgullosos como la gente normal, pero pues un hombre que había librado una batalla en el Paraguay contra la mafia transnacional, de la que obviamente no es ajena a Colombia, porque aquí ha habido sujetos como alias Otoniel, que tenía negocios con el Brasil, con el Ecuador, con el Perú, con México, para exportar coca. Pues es un riesgo verdaderamente ponerse a contar en las redes sociales dónde está y para dónde va. Pero parece que vinieron con él, Demar. Las últimas noticias lo indican, que no fue que descubrieron dónde estaba por las imprudencias del fiscal, sino que lo estaban persiguiendo desde Asunción. Esto es terrible. Esto es terrible. Y obviamente... Esa es una de las líneas de investigación, sí señor, y es que están viendo si estaban siendo monitoreados, vigilados, precisamente desde el Paraguay antes de venir a las vacaciones, ¿cierto? Bueno, qué horror. Tenemos una noticia que se refiere al estratega de Daniel Quintero. ¿Quién es el estratega de Daniel Quintero, Demar? Pues muy bien, mire. Ayer se llevó a cabo el evento que Daniel Quintero decía sería multitudinario. Debo decir verdad, en una plaza donde pueda caber más de 8,000 personas, no creo que hubiere más de 3,000. No creo que llegue a 3,000.
Y claro, había lluvia y entonces apareció Daniel Quintero en escena, en la misma escena, doctor Fernando y oyentes, la misma escena de Gustavo Petro cuando fue destituido, ¿recuerdan ustedes? La misma escena, parado en un balcón, echándose un discurso, cosas que llaman la atención. Primero, Daniel Quintero aparece con un apuntador. Para quien no entiende el lenguaje que acabo de utilizar, un apuntador es el que usamos en los medios de comunicación, sobre todo se da más en televisión, que es donde el productor o el máster le habla al oído al presentador para decirle, vamos con las cuñas, vamos con tal cosa, para dar direccionamientos de lo que se está haciendo al aire. Pues bien, Daniel Quintero tenía un apuntador mientras echaba su discurso, lo que significa que alguien detrás de él le estaba contando o le estaba diciendo, tiene que ir con esta línea, vaya con esta idea. La pregunta es, ¿quién era el ventrílocuo? Pues muy bien, en medio de esa misma tarima, ahí en el escenario, aparece un señor que se llama Amaury Chamorro. Y ahora, ¿qué hace Amaury Chamorro con Daniel Quintero? Pues muy bien, encontramos que este es un asesor de extrema izquierda, amigo del socialismo, cercano, y trabajó para Castillo en el Perú, el presidente, ha estado con Maduro también, y con Rafael Correa, sí, con estos personajes, con los que se ha tomado fotografías, muy orgulloso, pues porque ha sido seguramente su contratista. Este señor es conocido internacionalmente por ser el estratega genio, le llaman, o el inventor de los que llaman troll center, que es la creación de cuentas falsas en redes sociales para desprestigiar a opositores, ¿cierto? A Correa o a Maduro o a Castillo, o para crear movimiento de noticias que puedan servirle a sus contratantes. Eso es este señor. Pero buscando y buscando mucho más, encontramos que ya ha tenido contratos con la alcaldía de Daniel Quintero. A través de una compañía que se llama Alfaro Comunicaciones, entiendo que es su compañía, y ha contratado el diseño de una estrategia de comunicación gubernamental para la alcaldía de Medellín por 17 millones de pesos. Es uno de los contratos que aparecen de este señor Amaury. Vea usted que la cosa no es, y es un contrato de 17 millones de pesos por 22 días, ¿no? Bueno, vamos a ver pues eso que llaman el apuntador, se llama también el consueta. Usted ve en todos los teatros del mundo una especie de ¿qué? Pues de soplón. Sí, del sitio para el soplón. Del sitio para el soplón. Sí. Entonces Daniel Quintero lo tiene también. Y convocó a una manifestación a la que concurrió poquísima gente. Es la verdad. Cuando repartieron información diciendo que el que no concurriera, contratista que no concurriera, se quedaba sin contrato, porque Daniel Quintero volvería pronto a la alcaldía de Medellín y volvería a cortar cabezas, las cabezas de quienes no lo acompañen en su locura. Sí, conocimos por ahí de algún chat de contratistas de la alcaldía de Medellín, donde uno de los secretarios del despacho del alcalde les recuerda a todos que tienen que asistir al gran evento a las 5 de la tarde. Dirán gran que evento eso está a las bien. 5 de la tarde, que fue ayer, a las 5 de la tarde de ayer. Ajá. Víspera de algo y día de nada. Día de nada. Bueno, Petro pues está defendiendo a Quintero y tiene una versión completamente falsa sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es así? Así es, doctor Fernando. Mire, doctor Fernando y oyentes, en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó a modificar el Código Disciplinario Único en Colombia, la Corte nunca le quita la facultad de vigilancia a la Procuraduría sobre los funcionarios de elección popular. Entonces, estos que son expertos en la extrema izquierda de confundirlo todo, empiezan a lanzar la especie y diciendo, es que la procuradora sancionó al alcalde y lo apartó del cargo. No, la procuradora lo suspendió con una sanción, es verdad, por 3 meses. Mas no es causa final, no es causa final. Entonces no lo apartó, no lo destituyó del cargo. Entonces ellos confunden sanción con destitución inmediata.
A ver, entonces uno lee el párrafo 112 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reafirma el poder preferente de vigilancia que debe adelantar la Procuraduría sobre los funcionarios de elección popular. Y dice, esa misma sentencia, mencionando el artículo sexto, el numeral sexto del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política, que no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a trasladarnos a la Constitución para ver qué dice. El 277 de la Constitución dice en el numeral sexto, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. Primera claridad. Y segunda, el 278. Se puede desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en algunas de las siguientes faltas. Primera, infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. Y la Constitución dice que los funcionarios públicos no pueden participar en política. Entonces, esa es la explicación que ellos han tratado de enredar, diciendo que él va a poder asistir ahora mismo a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le restituyan en el cargo y nuevamente para dejar a la Procuraduría entonces como un árbol de adorno, porque pues, no tiene sentido que exista la Procuraduría, pero que no pueda ejercer sus funciones. Bueno, Demar, la senadora Cabal siempre dice cosas importantes y siempre está cerca de los grandes temas del país. ¿Qué dice ahora? Ayer fue el primer día, doctor Fernando, en el Congreso de la República, después de, vaya, casi 2 años, sin que hubiera este tipo de debates, que fue el de ayer muy acalorado, porque pues, el debate arrancó precisamente por una intervención de Gustavo Petro, que trató de explicar a su amaño lo que dice la sentencia de la Corte. Pero muy bien, aquí lo que ha hecho la senadora María Fernanda Cabal es advertir que existe la posibilidad de que en este país se roben las elecciones. Y escuchemos por qué ella dice eso. Demasiado grave que en el mes de febrero el candidato Petro se reuniera en Madrid con 2 altos funcionarios de Indra, que además se ganaron una licitación amañada, porque ahí tienen un funcionario en la registraduría que es el doctor Campo Valera, que venía de trabajar en Indra y nunca declaró que tenía un impedimento y ayudó a... ¿Aló? Pues muy bien, esta declaración de la senadora se refiere a una reunión que hubo en el mes de febrero y de la que se ha conocido inclusive la nómina de personas que asistieron a esa reunión con Gustavo Petro, donde estaban Cristina Ruiz Ortega, quien fue hasta hace muy poco consejera delegada de Indra Minseid, primera funcionaria de Indra, reunida con Gustavo Petro en España. Y el segundo fue Juan Pedro Rodríguez Veiga, director general de Administraciones Públicas y Soluciones Electorales de Indra, en España. Ambos reunidos con otros personajes que están allí inclusive con otros que son miembros de la campaña de Gustavo Petro y con Gustavo Petro en España. Y la pregunta que se hace ella es, ¿esa reunión por qué? ¿Por qué una reunión de Gustavo Petro con la empresa contratista de la registraduría que vendió el software de escrutinio? ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie da cuenta de ello. Pero va más allá y dice que ha logrado establecer que el jefe de informática de la registraduría fue una persona que trabajó para Indra y trabajó para Thomas Gregg & Sons. Y hoy hace parte de la registraduría en los asuntos que tiene que ver con la estructuración de los pliegos de condiciones para la contratación de entidades. Es una denuncia muy grave y uno no entiende la demora de la procuradora para que por lo menos diga en qué va la investigación. O si eso amerita o no. Yo no diría que sí, pero eso sí debería tener una investigación y la Procuraduría debiera pronunciarse, pero pues no creo que lo haga, pues aquí guarden silencio frente a este tema. Las elecciones del Congreso, Dios mío, y esta es la hora en que no sabemos los resultados. Si los resultados finales de la contienda entre Petro y Fico son resultados ajustados, ¿a quién le vamos a creer y cuándo le vamos a creer? ¿Y cuándo va a estar en condiciones la Registraduría Nacional del Estado Civil para decir finalmente quién ganó y quién perdió? Esto es un hecho gravísimo, gravísimo. Es que no tenemos fe y no tenemos ninguna razón
para mantener la fe en una institución que definitivamente no funciona. Da miedo porque ayer usted mencionó un tema ahí, doctor Fernando, y fue el pacto que proponía o que propone Gustavo Petro al Centro Democrático, ¿no? El que lo dijo ayer Sí. Petro en su intervención. Según Petro, lo que está pasando en este final de la campaña electoral es que se está violando la Constitución y la ley por parte de otros sectores, incluido el Centro Democrático, en contra del pacto histórico. Así lo dijo. Entonces, ha dicho Petro, yo invito al Centro Democrático a que no la rompa la Constitución, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, eso sí me cuesta creerlo, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar con la violencia y de abrir la democracia. Permitan la diferencia. Cuando destituyen al alcalde, lo que están demostrando es que no saben gobernar con la diferencia y quieren eliminarla, es lo que dijo Gustavo Petro. Complicado lo que dice, definitivamente. Sobre todo porque hacer campaña de frente no es respetar ni la Constitución ni la ley. Y ellos dicen que la respetan y la acatan. Pero me llama más la atención, doctor Fernando, entre los 4 funcionarios destituidos por la procuradora, perdón, separados del cargo, suspendidos, es la palabra correcta, suspendidos del cargo, me llama la atención que solamente para ellos esté mal la suspensión del alcalde Quintero, y eso viola los derechos, y eso viola hasta los derechos que no tenemos, eso lo viola todo. Pero la suspensión del alcalde de Ibagué, presuntamente por hacerle campaña a Federico Gutiérrez, esa sí no viola nada. No entiende uno por qué ese tratamiento o esa diferencia en el trato de dos situaciones que son exactamente homologables. Que no entiende por qué. Virgen Santa. Muy bien. ¿Y qué es la historia de que la JEP no dice nada de apología al terrorista Mono Jojoy? Pero pues aquí le llevan flores a Pablo Escobar. ¿Por qué no van a hacer la apología del Mono Jojoy? Aquí se hace lo que le da la gana a la gente. Pues muy bien, algunos miembros de eso que ahora se llama Comunes y que antes se llamaba Partido FARC, hace un par de años ha venido, o por lo menos nos hemos enterado, de la forma en cómo ellos hacen unos eventos donde salen con vítores vivas, recuerdan la gesta heroica. Por ejemplo, le voy a leer una expresión de esas. Hoy recordamos al mono, al comunista íntegro, al que nos llamaba a las mujeres a dirigir formaciones, a ponernos al frente de lucha. Mejor dicho, este era un prócer. Pues muy bien, la JEP acaba de decir frente a esas manifestaciones que esto está amparado por la libre expresión. Así que pueden seguir haciéndole fiesta y ritual a los terroristas asesinos, porque pues eso hace parte de la libre expresión. Increíble. O sea, por la libre expresión se puede decir cualquier cosa. Claro. Luego no hay. Entonces no revictimiza, porque ¿qué siente una persona que fue violada por el Mono Jojoy? O fue secuestrada, o un familiar al que le mató el Mono Jojoy, esa familia. ¿Qué siente cuando hay alguien que está diciendo que este es un gran ser humano? Lo está revictimizando, pero claro, los derechos de las víctimas no existen. Existen otro tipo de derechos como este, la libre expresión. La libre expresión. Bueno, y será libre expresión también hacer paro armado, ¿no? Expresión de la personalidad. La gente expresando su personalidad sale con un fusil al hombro, y eso es pura expresión de la personalidad. Era lo que faltaba. Además, le cuento que estamos con la directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, María José Bernal Gaviria, con quien tenemos cosas importantísimas que tratar. Lo haremos en un minuto y les contamos que hablamos con ustedes, queridos amigos, al oído. Al oído. 7:46 minutos. Entrevistas, comentarios, análisis y toda la información en la hora de la verdad. Señora directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, María José Bernal Gaviria, muy buenos días. Doctor Fernando y a todos los integrantes de la mesa, muy buenos días. Feliz de estar aquí en la hora de la verdad.
Fueron muchos los departamentos afectados con el paro armado del Clan del Golfo, pero el más grande de todos ellos, el más importante y tal vez el que más sufrió, fue el departamento de Antioquia y sus estructuras comerciales. ¿Qué nos quiere contar usted sobre los efectos que el paro armado tuvo para los comerciantes antioqueños, además en pleno Día de la Madre? Hay que recordarlo, que era uno de los días de mayores ventas en el año. ¿Qué pasó en Antioquia, doctora María José? Doctor, pues nosotros lo que vimos fue un paro armado criminal totalmente. Tuvimos unas pérdidas, estimamos desde FENALCO Antioquia que las pérdidas para el departamento fueron de alrededor de 230.000 millones de pesos. Teníamos presupuestados unos ingresos, unas ventas para nuestros comerciantes de 1.1 billones de pesos para este fin de semana, que es la segunda fecha comercial más importante del año después de la temporada navideña. Esto nos causó muchísima tristeza. La verdad es que uno siente desesperanza dentro de los empresarios, que son los que se llevan en el hombro el país, los que cargan el país. Entonces, la situación fue muy compleja en el nordeste, en el suroeste, en Urabá ni se diga. Urabá, que es la tercera economía del departamento, con un PIB de alrededor del 6.2%.